ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? Buenos días, querida iglesia, queridos hermanos, varones sobre todo. El motivo principal de este video es invitarles cordialmente cada día miércoles a las 8 de la noche a disfrutar de un tiempo precioso en la presencia del Señor, en que podemos como hombres compartir nuestras experiencias, orar los unos por los otros y sobre todo ser edificados a través de la palabra del Señor. Iniciamos un nuevo periodo de discipulado junto a nuestro pastor Guillermo, quien nos estará compartiendo y de quien nos alegramos muchísimo por su recuperación, y esperamos que cada uno de ustedes pueda sumarse. Tiene que ver con el Sermón del Monte, un pasaje precioso de la palabra del Señor que sienta las bases del cristianismo y de aquello que el Señor quiso plasmar no solo en el corazón de sus discípulos, sino también en nuestro corazón. Quiero dejarles cordialmente invitados para este día miércoles y cada día miércoles a partir de las 8 de la noche a disfrutar de este hermoso tiempo en la presencia del Señor, un tiempo de edificación, un tiempo precioso, porque cada momento que pasamos en la presencia del Señor, como decía el salmista, siempre será mejor un día en los atrios, mejor un día en la presencia del Señor, que 1000 lejos de Él. Que el Señor les bendiga y los dejamos cordialmente invitados. Intimidad espiritual, qué tema para cerrar este primer semestre de jóvenes adultos y de matrimonios. Lunes 12 de julio, 8 p.m. No se lo pierdan. Les invito en esta mañana a que podamos abrir nuestras Biblias y buscar en 2 de Corintios capítulo 5, del versículo 11 al 13. Dice la palabra del Señor: el ministerio de la reconciliación. Así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos, para que Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No estamos recomendándonos otra vez a ustedes, sino que les damos la oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Si estamos locos, lo estamos para Dios, y si estamos cuerdos, los estamos para ustedes. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, porque aún todavía nos permites congregarnos en tu santo nombre, Señor. Así es, Señor. Gracias porque es esta tu palabra, Señor, la que sacia la sed que hay en nuestras almas, Señor. Mientras más se come, Señor, más hambre se tiene de ella. Te pido en esta hora, Padre, que nos ayudes a acoger tu palabra con sencillez, con humildad de corazón, con reverencia, Señor.
para que nuestra vida pueda ser transformada por ella. Te pido también por el predicador de esta mañana, para que tú lo llenes de tu gracia, para que tu rostro, Señor, resplandezca sobre él, para que, Dios mío, todas las palabras que salgan de su boca transformen nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, y todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá que puedo imaginar. Sé que no puedo negar y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. En mí me llena de tu paz, y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y la gracia del Señor sobre todo les esté sosteniendo
en todo lo que nos ha tocado vivir a todos, ¿verdad? En diferentes circunstancias, no obstante, bajo los mismos temores posiblemente y bajo la misma presión que hemos tenido en el último tiempo. No he tenido la oportunidad de estar con ustedes. Espero que Dios nos brinde esa oportunidad en próximos meses y así conocernos, de ver lo que está sucediendo entre ustedes, que muy de seguro hay testimonio del obrar, del accionar de Dios de manera personal, familiar y comunitariamente. Que Dios les bendiga. Muy bien, para esta mañana he querido compartir con ustedes algo de la palabra del Señor y le he pedido al Señor que Él nos guíe a algo que sea pertinente al momento en que estamos viviendo y nos oriente desde la palabra a lo que debe ser nuestro accionar como cristianos hoy. Si usted tiene su Biblia, le invito a que la abra y la mantenga abierta en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 11 al versículo 13. Y desde ese texto quisiera compartir con ustedes 3 formas de vivir para Cristo en tiempos difíciles. 3 formas de vivir para Cristo en tiempos difíciles. Sin duda alguna, si tuviéramos que describir lo que nos ha sucedido en este tiempo, todo debería caer bajo la categoría de sobrevivientes. Hemos sobrevivido a los últimos meses, al año 2020 y lo que va de este 2021, de la manera en que nunca nos hubiéramos imaginado. Este ha sido uno de esos años que no estaban considerados los planes de nuestra vida, de nuestra sociedad. Son los años en los que nunca nos hubiéramos proyectado como estamos. Difícilmente pudiéramos habernos imaginado siquiera lo que nos iba a suceder. COVID-19, bloqueo mundial, una palabra nueva que hemos insertado dentro de nuestro vocabulario, pandemia, y algo así también como refugiarnos y estar confinados en nuestros lugares. Ha venido posterior a eso el malestar económico, la crisis financiera, pequeñas pymes, ¿verdad?, que se han visto afectadas con esta crisis, negocios que tenían una tradición en algunos aspectos han tenido que cerrarse, y el número creciente de muertes, la búsqueda de una vacuna, y si agregamos otros males como inundaciones, incendios, huracanes en otros lugares del mundo, todo está dentro de un contexto de mucha debilidad, de mucha incertidumbre, y finalmente este es el tiempo que recordaremos y que posiblemente, si el Señor lo permite, contaremos a nuestra próxima generación. La lista de lo que nos ha sucedido es larga, posiblemente seguirá aumentando con el día a día, y los últimos meses parece que nos han arrastrado a una incertidumbre y vernos a veces hasta con los ojos vendados de lo que está pasando. Así que han sido meses duros, años duros, y esto aún no ha terminado. Así que no quiero entrar en el terreno de la especulación de lo que pudiera venir, sino que abordar con una pregunta fundamental desde la Escritura a nuestro existir. ¿Cómo deberíamos vivir en tiempos como estos? ¿Cómo deberíamos vivir en tiempos como estos? Y para ello, este texto que vamos a descubrir, que vamos a releer posiblemente, nos va a ayudar. Son 3 versículos que brindan una guía, nos brindan un camino para estos tiempos difíciles que nos ha tocado. Nos muestran forma, momento a momento, la forma correcta en cómo responder en lo que viene también para nosotros. ¿Cómo deberíamos vivir
en tiempos difíciles como este. Y aquí hay 3 respuestas que quisiera plantear desde la Escritura. Dice el versículo 11 de la siguiente manera: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Tratamos de persuadir a los hombres. Y aquí sería la idea de que si estamos viviendo con la urgencia de lo que el tiempo nos está marcando. Por lo tanto, el primer indicativo para tiempos como estos, tiempos difíciles, es vivir con urgencia. Entonces, una pregunta vital es si tenemos temor de Dios frente a lo que estamos viviendo. Y la mayoría de nosotros posiblemente no estamos seguros de cómo responder a esta pregunta, y porque por lo general preferimos hablar más del amor del Señor, pero tenemos que entender que esta actitud de cómo enfrentamos nuestra vida hacia el temor de Dios también es válida. Pablo pone un énfasis fuerte en un lugar diferente porque está pensando en ese día solemne en que todos deberemos compadecer delante del tribunal de Cristo. Y dice él, nadie puede escapar de aquello. Versículo 10 así lo plantea: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y el todos significa precisamente todos. Ninguno de nosotros va a quedar fuera de ese momento en que delante del Señor tengamos que dar cuenta de lo que nos ha ocurrido. Y allí deberemos responder por todo lo que ha sucedido en el cuerpo nuestro, en la vida nuestra, sean cosas útiles o cosas inútiles. Esas cosas sin valor que en sí mismas pueden no haber estado mal, pero que pueden haber dañado nuestra vida de alguna forma. Ahora, si eso no le molesta, entonces necesitamos una mejor conciencia, porque tiene que molestarnos el estilo de vida que hemos vivido. Y es por eso que alguien por ahí ha planteado que mientras el hombre no descubra ese vacío interior que tiene dentro, nunca estará tranquilo. Si alguien está tranquilo con la vida que ha llevado y no hay temor de Dios en lo que ha hecho, ni hay conciencia de lo que ha hecho, es posiblemente que Dios necesita mejorar esa conciencia de nosotros, o nosotros deberíamos tener más actitud consciente de nuestros hechos. Es fácil justificarnos y tapar nuestros errores. En eso somos casi profesionales. Hemos tomado cursos de alto nivel para cubrir los errores y somos buenos poniendo excusas, somos buenos tapando huellas y hacer quedar mal a otros, y nosotros terminar oliendo a rosas, terminar oliendo bien cuando el malestar y la situación ha estado en nosotros. Pero nada de eso funcionará cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Esa mirada de fuego penetrante del Señor no permitirá que una excusa nuestra dé una justificación de lo que hemos hecho hasta aquí. Toda la verdad saldrá a luz. Por eso que no es de extrañar que Pablo diga, conocemos el temor del Señor, conociendo el temor del Señor. Es una combinación de respeto, de honor. Si sabe cómo responder al Señor, tendrá un impacto en la forma en cómo vivimos. Todo aquel que tiene una actitud de temor a Dios, su vida es impactada, personal y también a los que nos están rodeando. Ese es un llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, y de alguna manera nos ayuda a entender este punto de Pablo, que si sabes que el Señor te ama, por un lado, el amor de Dios que es incuestionable, si sabemos de aquello, también hemos de saber que algún día estaremos delante de Él. Y no hay excusa que valga frente a la interrogante que Él
nos plantee. Pablo por ello dice: persuadimos a los hombres. Y esta frase habla del deseo que la gente llegue a conocer a Jesucristo, del deseo que la gente pueda encontrar a aquel que nos conoce a la perfección, aquel que sufrió golpizas, sufrió horrores, encarcelamiento, sufrió duras consecuencias, como el mismo Pablo, viajes interminables, dolorosos, pero que al final de sus días él decía que todo aquello valió la pena con tal de persuadir y difundir el Evangelio de Cristo entre los hombres. Grandes hombres de Dios en la historia hemos tenido de esto. Sería larga la historia, tiempo no tenemos como para poder indicar de estos hombres de Dios que con temor de Él han salido por el mundo hablando del Señor. Y Pablo dice, y note el verbo como lo plantea, persuadimos a los hombres. No está diciendo los intimidamos, los amenazamos o les infundimos temor, porque eso nunca funcionará. No utilizamos tampoco soborno, porque nadie puede comprar el alma de alguien con dinero o con otro bien material, sino que oramos por las oportunidades y luego compartimos a Cristo de manera abierta y de manera honesta. Así que si todo lo que eres es amigo de otros cristianos, la pregunta es cómo vamos a llevar el Evangelio de Cristo a otros que no lo son. Y es aquí donde tenemos que abrirnos a una realidad que hay muchas personas que necesitan escuchar una palabra persuasiva de cada uno de nosotros como cristianos auténticos, temerosos de Dios, para que ellos también puedan conocer al Señor. Pablo estaría con esto totalmente de acuerdo en su corazón, y haciendo todo lo posible para persuadir a otros que se unan al seguimiento de Jesucristo. Así que para tiempos difíciles que nos toca vivir, vivamos con un sentido de urgencia. Compartir a Cristo a otros es urgente. Mostrarles el camino de salvación a los que están perdidos es algo urgente. Si hay algo que el COVID-19 nos ha dejado como lección, es que la vida humana es una vida frágil y que hay cosas de temas de espiritualidad eterna que no pueden ser postergadas. Vivamos con la urgencia de persuadir a los hombres al temor del Señor. La segunda cosa que el texto nos habla es que vivamos de manera transparente. Y a partir de la parte B de este texto dice: pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Nuestras vidas son un libro abierto. Estamos abiertos para que otros nos lean. Y la pregunta es si estamos dispuestos a aquello, que otros lean ese libro de nuestra vida. La mayoría de nosotros posiblemente también dudaría de responder en esto, porque si vive lo suficiente, tendrá cosas que a veces no quisiéramos compartir. Y hemos acumulado experiencias de esas que no nos gustaría compartir, que no quisiéramos que nadie las conozca. Pablo, el apóstol, evidentemente no estaba preocupado por eso. Por un lado está abierto sobre su pasado, porque uno recuerda la historia de Pablo, que antes de tener su encuentro con el Señor, ahí camino a Damasco, él era un perseguidor de la iglesia, odiaba a los cristianos, trató de acabar con ellos, y es por eso que él iba a Damasco para buscar a los cristianos y martirizarlos. Era como un misionero, ¿verdad?, desde sus fuerzas, para ir y acabar con el creciente movimiento cristiano en los días en que él
tuvo el encuentro con el Señor. Y él nunca ocultó su pasado, él nunca negó lo que había ocurrido en su vida. Nadie podía apuntarle con el dedo diciendo, mira Pablo, tú eres un hipócrita porque no dices lo que eras. Pablo simplemente dice que Dios lo conoce de principio a fin y espera él que sus oyentes, la iglesia de Corinto, también lo conozca de la misma manera. Y él dice que se jacten de él, lo que suena extraño, hasta podemos pensarlo, pero hablamos de no poner a la gente en un pedestal, pero Pablo no parecía preocupado por eso. Su actitud fue, sígueme como yo sigo a Cristo. Él se está jactando no de su antigua manera orgullosa, prepotente de vivir la vida, sino que de eso que es vivir para Cristo. Y él dice, mira, bueno, síganme a mí. A veces nosotros nos podemos definir, y si tuviéramos que identificar nuestra vida, lo hacemos generalmente por los roles que tenemos: esposo, esposa, médico, abogado, maestro, en fin. Y esos roles son verdaderos, pero no van al centro de lo que realmente somos cada uno de nosotros. Y Pablo encontró en Jesucristo su verdadera identidad. Por eso él vuelve una y otra vez más a una frase que es profunda en los escritos de Pablo, que es: estoy en Cristo, en Cristo. Y en la raíz de todo, él era un hombre en Cristo, y eso lo cambió todo. Para decirlo en términos modernos, Pablo no luchó con su imagen, él no estaba preocupado por mantener una imagen delante de los demás, sino que a él le importaba el hecho de que estaba en Cristo Jesús. Todos necesitamos ser más transparentes en la vida y vivir de acuerdo a lo que realmente somos. Pablo decía: quiero que estés orgulloso de mí. Él quería ser un héroe, quería ser un referente para otros, lo que significaba ofrecerse en confianza hacia su compañero, al que estaba a su lado. Últimamente hemos visto cómo muchas veces se idolatra a las personas. Algunos idolatran a un pastor, a un líder espiritual o a alguien más. Pero el hecho de que algunos hayan caído no significa que nosotros no debiéramos confiar en nadie. Encuentra a hombres, a mujeres en los que confíes y síguelo. Sé transparente en la vida tuya para que otros también sigan tu vida. No des tu corazón descuidadamente, no trates como si no hubiera nada que hacer. Nosotros necesitamos referentes hoy y necesitamos tener la vista en alguien. Y si te das cuenta, hay muchas más personas mirándote a ti de lo que a veces podemos imaginarnos. Y Pablo habla de esto en otras partes de sus escritos, cuando él habla de que los que están al servicio del reino de Dios tienen que ser irreprochables. Esta palabra tiene que ver que no tenga pliegues, que sea sin arrugas, sin defectos, y lo aplica al carácter personal, y significa, ¿verdad?, que no tengamos nada oculto, nada que nos avergüence en determinado momento. Dios nos ayude en esto y que podamos realmente nosotros vivir con una vida transparente, nada oculto, porque no hay nada que ocultar. Y lo tercero es que vive sin disculpas. El versículo número 13 del capítulo 5 señala: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Un texto interesante. Si este versículo nos preocupa, puede que diga más sobre nosotros
de lo que el mismo apóstol Pablo está diciendo. En él, evidentemente, había un celo por su vida que hizo que otros pensaran que él era un tipo loco. Era tan celoso con su cuidado de las cosas de Dios, en esto de ser transparente, en esto de dejar una huella en los demás, que algunos lo catalogaban como un loco. Y hay un relato ahí en el capítulo 25 de Hechos, que solo lo cito como ejemplo, un hombre llamado Festo, gobernador romano de Judea. Cuando Pablo fue juzgado por su vida, él escuchó la historia de Pablo, se quedó, dice la historia, perplejo, asombrado de él porque involucraba asuntos de la ley judía y el testimonio de Pablo acerca de un hombre muerto llamado Jesús, que Pablo decía estaba vivo. Para Festo todo esto era una locura, todo esto era algo incomprensible. Y en ese relato Pablo dio su testimonio público ante el rey Agripa, hizo una pregunta que ha flotado en el aire por 2000 años y dice: ¿por qué alguno de ustedes debería considerarse creíble que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué debería considerarse increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Es increíble que Dios resucite a los muertos? Y cuando la gente escuchó el testimonio de Pablo, Festo lo interrumpió y dice que de manera explosiva dijo: tu sabiduría me está volviendo loco. Pablo era un loco para los demás, loco. Es como el loco del sombrerero que sacaba asuntos que de pronto eran increíbles y que nadie los entendía. Como uno dijera el lenguaje muy popular nuestro, era un tocado de la cabeza, alguien que aún era incomprensible en sus palabras. Hay formas de decirlo hoy día. Gente que está perdida, que se ha ido a los límites, que está en una burbuja, que está loco. Decimos cosas así porque a veces es muy fácil descartar a las personas como locos cuando no queremos tomar en serio lo que ellos están diciendo. Festo, por no enfrentar su verdad, él trató a Pablo como loco. Y eso ha ocurrido también con otros cristianos, y Pablo sabía lo que pasaban sus críticos y no le molestaba. Es como si Pablo dijera: si crees que estoy loco, está bien, porque no estoy haciendo esto para tu aprobación. Esa es la locura de vivir la fe, que nosotros no vivimos para agradar a los hombres. Me pregunto cómo a Pablo le iría en una iglesia, en una sociedad como esta del siglo XXI, que estamos tan preocupados en encajar, en agradarle a todos, no ofender a la gente, que nunca causamos un revuelo o un escándalo. A nadie se le ocurriría cuerdo que nos llamaran locos. Para ser claros, no estoy diciendo que deberíamos actuar como locos, solo digo que Pablo sabía que la gente lo estaba mal interpretando y eso para él estaría bien. Seamos sinceros, queridos hermanos, los cristianos son de mente estrecha acerca de la verdad de Dios y creemos en algo que la gente que vive de espaldas a Dios no las cree, las ve como locuras, las ve como algo increíble. Nosotros somos los que creemos que Dios ha hablado por su palabra y su palabra tiene que ser obedecida en un 100%. No debatimos conceptos que Dios ha dicho que tienen que vivirse. Creemos que Jesús dijo: en serio,
cuando Él señaló: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que Jesús nació de una virgen sin pecado, creemos que murió en una cruz, que resucitó de entre los muertos, creemos que Jesús es el único camino al cielo, creemos que Jesús vendrá de nuevo en una segunda ocasión, creemos que su reino durará para siempre, creemos que Él juzgará a los vivos y a los muertos, creemos en el cielo y en el infierno. Y eso es solo el comienzo. Creemos que Dios ha establecido límites en la conducta. La conducta aceptable para Dios tiene límites y en eso su palabra es definitiva. En un mundo de lineamientos y de falta de límites, los cristianos creemos que la palabra de Dios tiene límites para nosotros y para tiempos como estos tenemos que colocarnos en los límites que la palabra de Dios nos está diciendo. Estas posiciones no son nada populares en este siglo XXI. Estamos corriendo contra una cultura de nuestro tiempo. Es que nunca, queridos, ha sido fácil ser cristianos, pero se está volviendo más difícil. Nosotros somos la iglesia donde posiblemente ser cristiano significará persecución, significará oposición, pero es ahí donde realmente deberemos aferrarnos a nuestros principios. Muchos están tratando de silenciarnos por completo. Vivimos días en que la iglesia está siendo amenazada para ser silenciada. Está la gente propensa y entusiasmada para dejarnos fuera de la arena de la opinión pública y no nos está permitiendo sentarnos a la mesa para dialogar sabiamente desde la palabra del Señor. Y en estos días, cuando tenemos que tener cuidado en lo que decimos, si eres abierto acerca de tu fe cristiana, algunos te compararán en las redes sociales y te mostrarán como una cultura decayente y puede que te llamen de la manera más fea que tú te imaginas. Loco sería poco para lo que hoy día quieren decirnos. Eso no es nada nuevo. Pero si tomamos a Pablo en serio, entonces debemos hacer lo que él hizo. Negarnos a disculparnos por nuestra creencia. Es mejor pensar que estamos locos, pero sí en esto mantenemos nuestra fidelidad al Señor. Querido hermano, quiero al finalizar ya animarte a que mantengas tu fidelidad a la palabra del Señor. Si has conocido el ABC de la Escritura, eso es lo que tienes que ser fiel. No es necesario saber toda la teología en su contexto, en su forma gramatical, histórica, en fin, en lo que sea. Simplemente el Señor demanda fidelidad. No te avergüences del Evangelio de Jesucristo. Nunca te quedes callado sobre tu fe solo para quedarte bien. Los cristianos no encajamos en este mundo. Dado que la gente que ha vuelto las espaldas al Señor no quiere que nosotros permanezcamos ahí y nunca probablemente encajaremos. ¿Quieres ser un verdadero rebelde contra el status quo? Es una pregunta que deberíamos hacernos nosotros. Entonces, si tú quieres ser un verdadero rebelde, un rebelde con causa, conviértete en un discípulo de Cristo. Haz de Él el Señor de tu vida. Atrévete a ir contra la corriente todos los días, a ser el distinto en una sociedad que no le importa aquello. Empieza comentando esto en tu entorno. Al final de este año posiblemente difícil, al final de esta temporada de COVID, recordaremos la palabra del Señor que nos está indicando a cómo vivir, a cómo seguir. Entonces, ¿cómo vivir en tiempos difíciles como estos que nos ha tocado vivir? 3 cosas nos ha dicho el apóstol.
Vive con un sentido de urgencia. Nunca dejes para mañana las cosas espirituales. Hoy y en este momento atiende al llamado del Señor. Vive de manera transparente. No ocultes en tu vida cosas que después tengas que avergonzarte. Sé transparente en cómo es tu vida y vive sin disculpas. No le ofrezcas disculpas a nadie por lo que crees. Sé convincente en tu fe. Estimado hermano, haz esto y podrás impactar al mundo sin importar que este sea un lugar alto de la sociedad, un lugar sencillo, sea en la casa de gobierno, sea en el parlamento, sea en la empresa, en la universidad, en tiempos de dificultad, con vacuna, sin vacuna, en el mercado de valores que sube o baja. Nuestra vida puede impactar la sociedad tal como ocurrió con el apóstol Pablo. Estimados, solo tenemos una vida, solo tenemos una vida. Haz todo lo posible de vivir esa vida para la gloria del Señor. Vive para Cristo hoy, vive para Cristo hoy y te alegrarás de haberlo elegido hoy, porque los próximos 10.000 años que vienen para adelante, en esa eternidad que el Señor nos ha prometido, estaremos en el mejor lugar si aquí hemos decidido correctamente. Reitero lo que hemos planteado. Vive urgentemente, sé transparente y vive sin disculparte de tu fe. Que el Señor nos ayude para estos tiempos difíciles que nos toca vivir, que la gracia de Dios esté con ustedes. Permíteme hacer una breve oración en favor de cada uno de ustedes. Padre, en este momento oro por mis hermanos y hermanas, amigos que nos están escuchando, para que con prisa atendamos a tu palabra, esta palabra sencilla que nos invita a vivir en tiempos como estos de la manera que tú quieres que vivamos. Levántanos, Señor, para la gloria de tu nombre. Si hay alguien aquí que todavía no ha abierto su vida a Jesucristo, que ahora mismo tu Espíritu Santo hable a su vida y este sea el momento propicio para que Cristo ocupe el lugar más importante, el señorío de esta breve vida que nos toca vivir en este planeta. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes, que se cuiden, que puedan vivir de la manera que dé la mayor gloria al Señor. Desde Temuco, muchas bendiciones, un abrazo, que el Señor esté con ustedes. Amén.